Hola a todos, hoy presentamos la tarea académica 5 de 7 que trata sobre la capacidad jurídica de las personas. La capacidad es la aptitud atribuida o reconocida por el ordenamiento jurídico que tiene toda persona natural por ser sujeto de derecho y de deberes, mediante la cual puede realizar actos que no estén prohibidos. Clases de capacidad tenemos la capacidad de goce, que es también llamada jurídica o de derecho. Es la aptitud o idoneidad que tiene el sujeto para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Dicho en otros términos, es la competitividad que tiene el sujeto para ser titular de las relaciones jurídicas, la cual se encuentra prevista en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, se tiene la capacidad de ejercicio, denominada también capacidad de obrar o actuar. Es la aptitud o idoneidad que tiene el sujeto para ejercitar personalmente los derechos subjetivos y los deberes jurídicos. Según el Código Civil, artículo 42, se adquiere a los 18 años, es decir, a la mayoría de edad, la cual puede ser restringida por ley, según el artículo 3 del Código Civil, por ejemplo, la celebración de un contrato. Diferencia de capacidad de ejercicio y capacidad de ciudadanía. Entonces, es pertinente diferenciar capacidad de ejercicio y de ciudadanía. La primera tiene que ver con las dimensiones privadas de la persona humana, como el ejercicio de los derechos civiles, y la segunda se refiere a su participación en la vida pública, es decir, la manifestación constitucional de elegir gobernantes. Respecto al tema, la doctrina nacional e internacional indica lo siguiente. Por su parte, Bianca, en 1987, de la doctrina italiana, sostiene que la capacidad jurídica es la idoneidad del sujeto de ser titular de posiciones jurídicas y que esto es general cuando el sujeto es abstractamente idóneo de ser titular de todas las instituciones jurídicas conexas a sus intereses y a su actividad, la cual compete a todas las personas naturales y personas jurídicas, siendo la adquisición de la persona natural con el nacimiento y la conserva hasta el momento de la muerte. Por otro lado, Daisy, de la doctrina francesa en 1999, advierte que es regla general el que un individuo acceda a la personalidad jurídica desde el momento de su nacimiento. Por su parte, de acuerdo con Rospigliosi, en 2014, parte de la doctrina nacional, sostiene que es el Estado que tiene el sujeto para beneficiarse de una protección legal y que éste se reconoce en el sentido que todo individuo es fuente de derechos, deberes, facultades y obligaciones, pues el que es plenamente capaz no tiene que recurrir a ninguna otra persona para acceder a sus derechos. De los citados autores podemos inferir la importancia de la personalidad jurídica, de manera que debido a ello es que los sujetos de derechos se convierten en titulares de derechos y obligaciones. En su contraparte tenemos a la incapacidad, que refiere a un límite de privación, una restricción de poder hacer. La incapacidad es causa de inexistencia de capacidad o de pérdida de esta. Tenemos dos tipos, la absoluta y la relativa. La primera, también llamada incapacidad plena o total, que es aquella ineptitud legal que priva totalmente al sujeto de la posibilidad de realizar actos jurídicos por sí mismo. Pueden ser aquellos que carecen de edad o de discernimiento. Pueden tener duración permanente o temporal. Por ejemplo, tenemos los menores de edad, pues supone un reducido desarrollo psíquico y una falta de experiencia de vida. La segunda, que es la incapacidad relativa, también llamada limitado o parcial incapacidad o de protección civil o legal, en la que se puede ejercer ciertos actos o recuperar la capacidad en un momento posterior, lo que permitiría convalidar el acto. En este tenemos, por ejemplo, los que adolecen de retardo mental, que les impide expresar su libre voluntad, y los ebrios habituales. Finalmente tenemos la representación legal del incapaz. Los incapaces y los ausentes solamente pueden realizar actos jurídicos mediante sus representantes, es decir, siempre son representados. Es la persona que actúa por cuenta y en interés del representado. No ejerce un derecho propio, sino un derecho que es el del representado. Las instituciones que sirven para representar los intereses de los incapaces son la patria potestad, al ser una institución del derecho de familia que confiere a los padres la autoridad y cuidado de la persona y bienes del hijo menor, es ejercida por ambos padres. La tutela es una institución de amparo familiar, a través de ella se sustituye el ejercicio de la patria potestad a consecuencia de la muerte o incapacidad de los padres. Y la curatela, que es una institución de amparo familiar que brinda la protección a los mayores de edad que no son aptos para cuidar sus propios intereses, regir su vida y administrar sus bienes.
Conclusiones. Primera, la capacidad es entendida como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se puede clasificar en capacidad de derecho o de goce y capacidad de ejercicio de hecho. Segunda, a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo número 1384, la capacidad jurídica también implica a las personas con discapacidad al ser inherente al ser humano sin distinción alguna. Tercera, la ampacidad refiere a la situación donde una persona, sea por edad o por orden judicial, no puede ejercer sus derechos por sí mismo, sino por un representante legal. Cuarta, dentro de las clases de incapacidades, el más notorio es la incapacidad absoluta, sobre todo en los menores de edad, quienes necesitan de un representante legal. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.